Hola, yo soy Alicia Coronado de tercero de doble grado, el grupo P4, y voy a hacer la defensa de mi portafolio de Practicum 1, procesos de interacción y comunicación en el aula. Voy a estar revisando el portafolio mientras voy diciendo un poco lo que fuimos haciendo a lo largo de las sesiones en las clases. En primer lugar, al principio comenzamos con el tema 1, los procesos de interacción y comunicación en el aula, y en esta primera clase nos presentamos mencionando pues nuestros nombres, la parte más ínfima de lo que somos, y expresamos nuestras inquietudes más relevantes en el periodo de prácticas. A partir de ahí buscamos nuestras habilidades y dificultades a la hora de comunicarnos, para comenzar con el tema de la comunicación. Yo hablé un poco de la empatía y de la escucha, y también de las dificultades. Hablamos mucho también de las dificultades que teníamos a la hora de comunicarnos, de las formas aquellas inseguridades que nos hacían difícil la comunicación con los demás. Así trabajamos un poco nuestro autoconocimiento, introduciendo un tema que nos iba a resultar de interés. Luego empezamos con el tema 2, que era el análisis y reflexión de la acción. Comenzamos hablando de la comunicación y tratamos temas que, a pesar de que conocemos la comunicación, no la conocemos como tal en su profundidad de manera teórica, y hablamos un poco de lo que son los axiomas de la comunicación, que es esta teoría psicológica que se refiere a esta necesidad, a esta imposibilidad, es imposible no comunicar. El contenido depende de la relación, del contexto. El emisor y el receptor nos influimos mutuamente. La comunicación puede ser digital, como yo ahora mismo con este vídeo, o analógica, que puede ser en persona. Las relaciones son simétricas o asimétricas, complementarias o de iguales. Es decir, que al final la comunicación cuenta con unas características que siempre se van a repetir o siempre deben tener en cuenta a la hora de estudiarla. También habla mucho de los principios de cooperación, calidad, cantidad, cualidad, relación, modalidad. De la comunicación verbal, la comunicación no verbal y su importancia, que las dos son importantes en mayor o menor nivel, pero que las dos son importantes. Al fin y al cabo no se puede tener en cuenta la comunicación verbal sin la comunicación no verbal, y viceversa. Al mismo tiempo, en la siguiente sesión empezamos a hablar de los procesos de pérdida del proceso comunicativo, de aquellas posibles distorsiones cognitivas que se podían dar en una conversación, relacionadas pues mucho con estos problemas léxicos y gramaticales, y sobre todo también relacionados un poco con las posibles manipulaciones, digamos los extremos a los que se puede llevar la comunicación, la culpabilización, el perfeccionismo, la personificación, etcétera, etcétera, que son todas estas cosas que pueden llevar a manipulaciones más grandes. Luego hablamos de las dimensiones de la comunicación como transmisión, como influjo, como compartir, como integración, como un proceso de unificación importante a la hora de desarrollar una sociedad. También de los niveles de comunicación, los 5 niveles, que en relación a aquello que se comunica, se está en un nivel o se está en otro nivel. En la siguiente clase trabajamos el manejo de la crítica. Esta fue bastante interesante porque fue muy interactiva y pudimos realizar nuestras propias críticas hacia otras personas de manera constructiva, de manera asertiva, y trabajar un poco pues la asertividad, y ya que estuvimos, pues también hablamos de las ventanas de Johari, ¿no? De quién comunica, cómo lo dice, sobre todo en el tema de la crítica y de la autoestima. También de la resolución de los conflictos, aquellos procesos de resolución de conflictos, la descripción, la expresión, la negociación y el compromiso con la mejora. En el tema 3 entramos más en el tema de la educación, ya que se trataba de factores físicos y ambientales de la educación. Nos centramos en el contexto de la escuela y en todo lo que lo relaciona a las redes de interconexión, y miramos, por así decirlo, la realidad y el contexto que se veía en un aula educativa. Hablamos también entonces en otra de las sesiones de los tipos de apego seguro, inseguro, desorganizado, que esto al final, aunque parezca, es un tema que nos influye a todos y al mismo tiempo va a influir a los alumnos que tratemos en el futuro. Entonces resultaba un tema muy interesante y que también estaba de alguna forma relacionado con el contexto de los alumnos y el contexto pues educativo. En el tema 4 vimos las concreciones de los procesos de interacción y comunicación en el aula. O sea, finalmente concretamos un poco más todo esto que habíamos estudiado desde un marco teórico, digamos, más potente. Hablamos mucho de las perspectivas conductistas, psicoanalítica, humanista, cognitiva o de aprendizaje social de diferentes psicólogos sobre la motivación y aquel proceso dinámico en el que tratamos también las necesidades, qué necesito y qué me lleva a realizar
el hecho de necesitar algo, la pirámide de Maslow, las necesidades, el nivel en que influyen las necesidades y aquella actividad en la que nosotros mismos descubrimos que era lo que necesitábamos en ese momento. Hablamos también de los diferentes momentos de la vida en los que ocurren pues emociones fuertes o en los que ocurren, digamos, pues aquellas emociones que ocurren en determinados momentos de la vida, en temas fisiológicos en relación a la muerte y la enfermedad, en temas de seguridad, de afecto, de afiliación, de estimación, de crecimiento y de realización. Reflexionamos un poco sobre qué sería la vida sin emociones, qué implican en nuestra vida las emociones, la diferencia entre sentimiento y emoción, los tipos de emociones y cómo nos ayudan estas a adaptarnos al entorno. Así pues, también lo tratamos en relación a los alumnos disruptivos que tienen ciertas emociones que les llevan a actuar de cierta forma. Entonces, llevamos eso a cabo y lo desarrollamos con una pequeña encuesta, a la vez que tratamos pues preguntas, digamos, más realistas y más llevadas al aula de cosas que nos podrían ocurrir con un alumno disruptivo y de aquellas preguntas, digamos, que este mismo nos podría hacer y que nosotros debemos saber responder de cierta forma, relacionadas pues con esas emociones y sentimientos que puede tener de frustración o de aburrimiento, grandes sentimientos de aburrimiento, de frustración, ¿vale? Hubo una sesión a la que no pude asistir por motivo de enfermedad, pero en la que tratamos, en la que tratasteis los procesos de interacción, la gestión socioemocional del profesorado, que esto es muy importante, el saber gestionarnos a nosotros mismos como profesores y como individuos, aparte de ayudar a gestionarse a los alumnos, es muy importante poder gestionarse o conocerse a unos mismos para poder ayudar a los demás. También reorganización de los contenidos y la metodología global para su trabajo, de estas metodologías y técnicas metodológicas que se tienen que llevar a cabo y la forma en que se tienen que llevar a cabo, los tipos de relaciones en el aula, la interacción con el alumnado, esta comunicación que debemos tener los profesores con los alumnos y de qué manera debe llevarse a cabo. Asimismo, estos procesos de ya lo he dicho, el liderazgo y sus roles, que este es un tema muy interesante porque hablamos un poco de los tipos de liderazgo y sobre todo pues de los liderazgos positivos, la relación con los demás y la influencia del grupo, digamos, en los demás, que esto ya lo desarrollamos más adelante en función de los roles que se pueden desarrollar dentro de un grupo. Tuvimos en cuenta una cosa muy importante que son las pautas de comunicación funcional de un adulto maduro. Esto es muy interesante y muy importante para todos los ámbitos de la vida y sobre todo pues para ser capaces, digamos, de comunicarnos de manera asertiva y de realmente llegar a una comunicación clara en la que nos manifestemos claramente ante otros y haya cuantos menos malentendidos posibles mejor. Intentar evitar la proyección, los mecanismos de defensa. Hablamos también del aula como grupo, de las dinámicas de grupo, quién define el grupo, como ya he mencionado antes, de las dinámicas de grupo. Hablamos de los tipos de grupo que puede haber en una sociedad, los tipos de grupos que debe haber en una sociedad, las relaciones intrapersonales, interpersonales, grupales, cómo sería un grupo ideal, qué tendría que haber: comunicación, confianza mutua, participación, predicción de objetivos, diagnóstico de problemas, liderazgo, toma de decisiones y crecimiento personal dentro del grupo para que esto sea adecuado. Hablamos mucho de la escucha activa, hicimos incluso un test de escucha activa para ver si nosotros mismos practicábamos o no este tipo de escucha. Hablamos de la asertividad, de cómo era importante comunicarnos de manera asertiva, de técnicas asertivas para mantenernos firmes en nuestros propios límites. Hablamos de las etapas del grupo, de cómo puede llegar a terminarse y de, digamos, las diferentes etapas que atraviesa antes de llegar a terminarse y de los diferentes momentos por los que puede pasar. Tuvimos que hacer también un decálogo de principios fundamentales para la relación con las familias. Hablamos mucho de lo que era una reunión con los padres, de cómo debíamos desarrollarnos. Esta parte a mí me asustó mucho personalmente porque me cuesta mucho, digamos, comunicarme de forma asertiva en determinadas situaciones en las que mis emociones me desbordan por completo y soy incapaz, digamos, de relacionarme con personas que no me están hablando en buen tono y de imponer los límites o de, digamos, de hacerme respetar, por así decirlo, de pedir respeto, porque digamos que soy una persona muy sensible y entonces esta parte me asustó mucho porque no supe, a pesar de que luego llegué a planificar una entrevista y la puedo planificar y puedo tener, digamos, la teoría muy clara. Es cierto que es muy importante este tipo de asignatura porque te ayuda un poco como a reflexionar sobre cómo tú mismo reaccionarías ante este tipo de situaciones en los que, por ejemplo, los padres pueden actuar de forma violenta y no lo esperas en una reunión de padres. Entonces debo decir que esta parte es como la que de toda la asignatura, ya como para terminar, porque además
Lo único que quedaba del portafolio era, pues digamos, la reflexión final y los temas monográficos, que eso también es un tema muy interesante y me ha llevado a la vida. Yo sí tengo que destacar algo, es principalmente a la hora de comunicarme con los padres, con los alumnos, con los profesores, sobre todo a la hora de tener, digamos, conflictos. Ese trabajo que debo hacer personal e interior de intentar comunicar de la manera más efectiva posible e intentar que mis emociones no me posean, digamos, hasta el punto de no poder comunicar realmente aquello que quiero comunicar. Siento que el punto final de esta asignatura para conmigo, o lo que yo me llevo, digamos, que debo trabajar, es este trabajo, pues digamos, de autocontrol y de autoconocimiento y de saber llevar este tipo de situaciones, o por lo menos empezar a trabajar para llevarlas cada vez mejor. Sé que es la experiencia lo que te lleva como a este tipo de comunicación, a hacerla de manera efectiva, pero está muy bien trabajar la teoría y sobre todo recordar que es algo importante, ¿no? Que no solamente está la teoría en sí, en un aula, sino que también tienes la parte humana, y la parte humana no solo implica a los niños, implica a los padres, las familias, implica a uno mismo. Y entonces, realmente eso es lo que me lleva esta asignatura, hablando así de una forma un poco coloquial, porque no sabría explicarlo de otra manera. Y genuinamente sí que creo que me ha servido mucho para mi futuro profesional, sobre todo pues para hacer digamos, autocrítica y tratar de cada día mejorar en este sentido y poder llegar a una comunicación más efectiva más adelante. En general me ha parecido todo muy integrador, me ha parecido todo muy importante, tratado desde la psicología, que es un tema que es muy interesante para mí y que es fundamental, y no solo para el tema de la docencia, sino también para nuestras propias vidas, pero además es que llevado a la docencia es imprescindible tener todos estos temas en cuenta. Entonces, pues esa sería mi conclusión, mi portafolio, y muchas gracias por todo.